Yo digo que el cine de Gustavo es un cine exigente y placentero al mismo tiempo, que es muy difícil de reunir estos dos términos. Exigente porque necesita de un espectador, digamos, dispuesto a los tempos narrativos y a la forma que se construye un relato, con mínimos detalles, pero importantes detalles, como en muchas ocasiones hace Gustavo. Y al mismo tiempo es una experiencia fascinante ver una película de Gustavo, películas cortas, hora 10 como máximo, que puede remitir a Juan L. Ortiz, como La orilla que se abisma, o la llamada trilogía, ¿no? El árbol, la elegía de abril y la casa es una trilogía. También otro documental es La madre. Creo que Gustavo hace un cine de autor. Uno ve 5 minutos del árbol, 5 de elegía, 5 de la casa, o 5 de la madre, o 5 de la película Juan L. Y uno dice, acá está el cine de Gustavo. Primero que voy a preguntarle a Gustavo es una pregunta que hacemos, que se suele hacer de manera muy enfática en todas las entrevistas. Si podés nombrar algunas de tus influencias en el documental, algunos directores que te hayan pegado en cuanto a visiones de adolescente o no adolescente, argentinos y de afuera. Bueno, en principio buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Yo te diría que en mi formación, ¿no es cierto?, fui más lector que cinéfilo, esa es la verdad. Y me cuesta mucho reconocer influencias muy directas en el cine. Sí, cine que me ha gustado. Sí te puedo decir reconocimiento de autores literatos, digamos, por ejemplo, Saer y Juan L. Ortiz, influencia directa en el cine que pienso, ¿no? Directamente, es decir, una forma de pensar el relato, una forma de mirar el mundo, una forma de atravesar esas realidades, que ahí encuentro realmente una referencia directa. Y después, en relación al documental, yo te diría algo. Vos sabés que yo hice El árbol, y un día Franca González, que está ahí sentada, me habló que era un documental, y yo le dije, pero yo no hago documentales, ¿no? Yo estaba convencido de que era una ficción, y bueno, ahí Franca me hizo pensar en algo que no había pensado, ¿no? Y yo lo que creo y lo que fui descubriendo, que me parece que el documental tiene como una especie de abanico de posibilidades, de despliegue de recursos, que es de una riqueza gigantesca, que no lo siento o no lo sentimos hoy tanto en la ficción, que parece más acotada, que parece más ceñida a un modelo. Si bien es cierto que hay paradigmas documentales, ¿no? Me parece que hoy el documental está como abierto, liberado de los recursos que tiene que utilizar, liberado de cómo se construye un relato, liberado de debe ser, para empezar a constituirse y a construirse desde las propias necesidades del relato y de aquello que se va a mirar. Que los recursos y las armas que dispone tienen que ver estrictamente con las necesidades de aquello que se mira. ¿Vamos a dormir? Bueno.
Y entonces podrías denominar, calificar de alguna manera a tus películas como un cine muy embebido de literatura, por más que en el caso particular de La orilla que es abisma. Correcto. A ver, yo lo que, por supuesto estamos hablando de dos lenguajes diferentes. En la medida que son dos lenguajes diferentes es muy difícil establecer un vínculo estrictamente literal entre literatura y cine. Lo que creo es que en los autores que nombro y en otros autores, aún en una narración, porque cuando hablamos de Saer hablamos de un narrador, Ortiz es un poeta, pero Saer es un narrador, yo lo que sentía que había una posibilidad de narrar una historia, una pequeña historia, con muchos intersticios ligados a aquella operación simplemente de observación, y la observación y la mirada puesta al servicio de eso que se narraba. Es decir, yo encontraba allí como una especie de construcción narrativa que me resultaba atractiva. Y en ese intercambio con lo real, estrictamente con lo real, con la luz y con lo que sucede en el momento, ahí había algo que yo encontraba en esos autores como operación de construcción. Algo que para mí estuvo ligado siempre a lo que podríamos llamar el ámbito de la sugerencia, es decir, el relato atravesado por una fuerte operación de fuera de campo, ¿no? Es decir, una disposición de los elementos de tal manera que nunca puedan literalizar lo que se está diciendo, sino que siempre generen una apertura a un mundo que el espectador tendrá que completar y complementar. Bueno, y vamos a brindar por el reencuentro de tanto tiempo. Salud para todos. Salud. Y muy rico. No, no puede ser. No puede ser. Que tiene que ser de alegría. Siempre tiene que ser de alegría. En todas estas películas, las formas de rodarlas nunca fueron rodadas en tiempos completos, es decir, nunca rodadas como normalmente se ruedan unas películas, es decir, se escribe un guión, se la rueda y se la edita, sino que todas fueron rodadas en tiempos muy largos. Por ejemplo, El árbol 2 años, El Elegía de abril 9 meses, La casa 8 meses, La orilla que se abisma 1 año y medio. ¿Sí? Porque no por un problema de producción, sino la producción planteada directamente así, porque lo que hacemos es, tenemos un planteo, rodamos, editamos, pensamos, discutimos, volvemos a rodar, editamos, pensamos, discutimos, volvemos a rodar, ¿no? Y en ese ajuste la discusión es con elementos reales, es decir, la imagen es un elemento real en esa discusión y no es un planteo hipotético previo como para poder encontrarlo. Entonces, lo que fuimos también encontrando o viendo qué sistema de producción o qué método nos resultaba útil para poder conseguir esa disponibilidad, porque realmente muchas veces, por ejemplo, en El árbol era, bueno, nosotros sabíamos que rodábamos, por ejemplo, rodamos durante 1 año, ¿no? Teníamos una estructura, pero yo sabía que podíamos precisar una escena de otoño. Entonces teníamos el 2.º año en el plan para esperar el otoño y rodar esa secuencia en otoño. Entonces el guión podía decir esa secuencia de otoño, Mari cuelga los pulobres al sol. Entonces dedicábamos 2 jornadas para mirar eso, pero para mirarlo realmente, ¿no? Como para poder construir en relación a eso una forma de mirar. No había más acción planteada que esa. ¿Sí? No había más acción que esa.
Y un poco entonces las operatorias de producción también son un ejercicio de trabajo de un grupo, digamos. Bueno, ¿cómo trabaja un grupo con esa dimensión de ponerse a mirar? Pero no mirar cualquier cosa, ¿no? Sino mirar estrictamente aquello que puede ser fundamental o esencialmente vital para aquello que se está construyendo. Gustavo, cuando rodabas el árbol, o en la preproducción del árbol, ¿eras consciente de que se iba a tratar una trilogía? Y el árbol está rodado en mi casa natal. La exigencia va a ser que vamos a mirar y volver a mirar y volver a mirar. Y ahí ya nace como una especie de principio, de idea de trilogía, con un movimiento que tenía que ver con que hay una pequeña historia en el árbol. Los personajes están en un estado intermedio en Elegía de Abril, están y ya no están, y solo quedan los fantasmas en la casa. Es decir, la trilogía estaba planteada también como una especie de movimiento interno de ese relato, aunque el suceso que se contara fuese distinto, y eso aparece ya, rodando el árbol, aparece como concepción. ¿Sí? ¿Cámaras? ¿Acá? ¿Cuántas cámaras? Y unas 25 cámaras simultáneas. ¿Y qué tipo de cámara? El árbol la rodamos con una PD 150, un trípode y ningún otro instrumento más. Nada, luz natural, las tres. Bueno, en la casa hay una acción ya más de iluminación, pero el árbol y Elegía de Abril fundamentalmente es luz natural. Entonces, es una casa muy interesante porque tiene ventanas por todos los lugares. Entonces, por ejemplo, Poleri me decía, bueno, no, en este lugar la luz interesante es en junio, la segunda semana de junio, en el horario de las 3 a las 6 de la tarde. Y esperábamos junio, el horario de las 3 a las 6 de la tarde, y rodábamos en ese lugar. ¿Cómo hiciste, bueno,
los actores, ¿no? Para manejarlos. Bueno, ¿Notaban ellos la presencia de la cámara? En principio, estas películas se pueden hacer con un equipo muy chiquito. No si nosotros, ni mi padre ni mi madre son actores. Por lo tanto, siempre un equipo muy chiquito de personas. Y luego la claridad de que las acciones pedidas, porque todo está pedido, no es que está haciendo al momento de rodarlo, toda la acción es pedida, pero pedidas del mundo cotidiano de esos actores. Rosa. Irma. Claudio. Daniel. Carlos. Lucy. Papá. En el caso de Elegía de Abril se produce un cambio, digamos, un cambio de tono. Los papás de Gustavo aparecen, vamos a ver el comienzo, aparecen al inicio de la película, bueno, aparecen en toda la película, pero mucho más en el inicio. Van a aparecer varios Fontán más en la película, incluyendo Gustavo. Carlos. 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 Hola, buen día, pasen. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo vas? bien? Todo bien, Todo muy por bien. suerte. Pasen, bienvenidos. Hola, Buenas. Lorenzo, mi abuela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto. La conozco porque la he visto en el cine. El culpable de la demora soy yo. Hola. Que diga él, porque yo estoy de las faccionistas. Tengo que preguntarte sobre la construcción de un guión previo al rodaje y si esta voltereta
argumental con la aparición de Adrián Eisenberg y Lorenzo Quinteros estaba planificada antemano, surgió así. Era una estrategia, yo ya no quería seguir adelante, yo no podía hacer una película de nuevo con mi madre, toda la película, había que encontrar un recurso y nos interesaba ese estado intermedio de duplicación donde los personajes realmente empiezan a estar en una fuga, y hay una primer fuga ahí que es del personaje real, y nos interesaba ese estado de fugacidad, es decir, aquello que está pero no está. Incluso mi madre dice que se va pero está todo el tiempo rondando en la película. Totalmente, ¿no? totalmente. Mirando de afuera. Efectivamente, siguen los actores, pero ella espía y está ahí como presente todo el tiempo. Entonces ese enunciar que me voy, pero no irse, pero persistir, era algo que nos interesaba como búsqueda y como operación de mirada, ¿no? El gran cine de autor tampoco sería tal, digamos, sin la gente que rodea al director. No, el cine siempre es un acto grupal, es una acción de conjunto, y es cierto que somos un grupo muy chiquito. En la trilogía Diego Poleri es el fotógrafo, Javier Farina es el sonidista, y bueno, en El Árbol el montajista es Marcos Pastor, y en Elegía y en La Casa Mario Bochicho. El trabajo es muy obsesivo en todas las ramas. Por ejemplo, Farina, en El Árbol, por ejemplo, hicimos tantas jornadas de sonido como jornadas de imagen. ¿Por qué? Porque Javier cree que los relojes de péndulo adentro de la casa no suenan igual en invierno y en verano. Entonces hacíamos jornadas de grabación de los relojes de péndulo en invierno y en verano. Suena siempre como muy natural de pronto el sonido, pero hay una construcción sonora muy de mucho trabajo, y es un acto grupal. Yo creo que la misión del director en estos casos siempre es poder coordinar las sensibilidades individuales. El Árbol empezaba con una cita de Juan L. Exactamente. Por eso vamos a ver el desenlace de La orilla que se abisma. Ahí van a escuchar a Juan L. Hay algo de la posición de aquel que mira que hace que lo mirado se transforme en otra cosa. Esto me parece que es la gran operación del arte, ¿no es cierto? Esta me parece que es la gran operación del documental también, ¿no? Esto, lo que pone en crisis el concepto de objetividad, pensar que el mundo necesariamente se vuelve objetivo en una mirada, ¿no? Que la imagen resulta
siempre necesariamente del encuentro entre un objeto preexistente y una mirada y una subjetividad que lo mira. Cuando hablamos de documental paradigmático, es claro lo que pensamos, es decir, un documental con una voz en off, material de archivo, entrevistas, y también es claro cuando pensamos la ficción en un lugar paradigmático. El Señor de los Anillos es una ficción puesta en su lugar paradigmático. Luego creo que hay montones de zonas de intersección. Y que esto para mí es lo interesante. Digamos, el cine que me interesa personalmente es ese cine que se permite pensar los dispositivos de rodaje desde esas zonas de intersección. Lo que sucede acá siempre es que hay como una organización de estructura, siempre hay una organización de estructura, hay una decisión de recorte, hay una definición de por dónde pasa, pero luego algo muy abierto a lo que se puede encontrar. Por ejemplo, recién le decía a Gustavo que el hombre que está en ese bote no está puesto, y ese pájaro que sale volando tampoco está puesto. Es decir, lo que nosotros teníamos simplemente que era un dispositivo de mirada dado por un... recién hablaba de estos principios poéticos, ¿no? Y Juan L. dice en uno de sus poemas, se trata... no en un poema, perdón, en un reportaje, se trata de cierto sentido brumoso que disuelve el contorno de las cosas para hacer sentir la unidad viviente. Y desde ese principio poético nosotros fuimos a mirar la realidad. Es decir, no hay nada predefinido como podemos pensar en la ficción, donde hay un control mayor y más definido. Pero también podría serlo el documental. Y me parece que ahí en esas zonas de intersección, lo que hay siempre es un planteo o hay un dispositivo que se propone dialogar con lo real. Yo creo que ya hoy hablar de documental y de ficción como compartimentos estancos no deberíamos, ¿no? Lo que podríamos pensar siempre es sensaciones de real y sensaciones de ficción. Nosotros te barremos ahí, no te preocupes. Cuando vino de Italia, como vinieron tantos, con los bolsillos zorros, con sus alegres cantos, pensó que la tierra sería menos dura, y el sol más generoso, la vida más segura. Pensó que con sus brazos, su juventud, su empeño, lo poco que quedaba no quedaría en sueño. Y así fue. La Argentina le dio valiosa ayuda, le dio muchos trabajos para su mano ruda, y le dio sus inquietudes, le dio su trato llano al volver para el sueño de la casa en Lugano. Precisamente esta idea de encontrar el registro de lo real en esta construcción a veces articulada, ¿no? Yo lo que noto en tus películas en general es que no solamente hay un tono literario, sino yo lo veo más bien pictórico, o sea, cada plano es un cuadro, o sea, hay también una influencia que no sé si la tenés muy consciente, pero que juega ahí todo el tiempo. Sí. Y me parece que justamente son cosas muy interesantes, esto de salir a buscar dentro de esas decisiones que son de orden literario y pictóricas, a buscar el azar, ¿no? Y ahí me encanta la escena esta de la casa, cuando acomodan los libros y que de repente tu madre se pone a leer ese poema. Es decir, indudablemente será una cosa no pensada. Tal cual. Y le da además un tono mucho más poético todavía a la escena, ¿no? Es decir, no es solo porque lee una poesía, sino la forma en que ella se integra a esa escena, y de repente su voz va apareciendo, y la decisión del director de fotografía y camarógrafo, que evidentemente no respondió a ninguna orden tuya, que integrabas el cuadro y que va tomando la decisión de acercarse lentamente para dejarla definitivamente a ella como el centro de todo ese conjunto. Me parece que ahí es donde se ve muy claro esta cuestión de cómo el azar interviene y nos permite jugar entre ambos registros. Está muy bien. Yo creo que es importante, está muy bien lo que decís. Eso que definimos como el dispositivo, ¿no? Esa definición estructural también define de alguna manera qué cosas mirar de lo que el azar proponga, porque no todo lo que el azar propone es útil para lo que uno planteó como intención. Entonces, si el grupo está muy clarificado en qué es lo que estamos tratando de ver,
Poleri tiene la libertad absoluta de mover la cámara porque cree que de verdad eso es útil a lo que estamos buscando. Acá íbamos en el bote, el fotógrafo de La orilla que se abisma es Luis Cámara, no es Poleri, es un fotógrafo entrerriano, pues me parecía que era útil tener un fotógrafo entrerriano. Él va en una punta del bote, va Abel, el sonidista, en el medio, yo voy atrás y vamos en silencio en el medio de la bruma. Hablamos antes de subirnos y estamos 2 horas en el medio de la bruma y no se habla, ¿no? Es decir, Luis sabe lo que tiene que mirar. ¿Qué mira? Lo que la realidad propone.